Un ejército moderno no depende solo de soldados, aviones, misiles y barcos. Depende de una cadena industrial mucho más discreta. Metales críticos, imanes, aleaciones, componentes electrónicos, refinación química, licencias de exportación y proveedores de segundo o tercer nivel. Ahí es donde se encuentra una de las palancas más importantes de China frente a las potencias occidentales. Pekín aún no cuenta con el mismo poderío militar global que Estados Unidos. No tiene la misma red de bases, no tiene la misma marina oceánica, no tiene la misma profundidad de alianzas. Pero China controla una parte esencial de los materiales y de las etapas industriales que hacen posible la superioridad tecnológica occidental. Así que el tema no es solamente el de las tierras raras en sentido estricto, se inscribe en un conjunto más amplio. Tierras raras, galio, germanio, tungsteno, litio, componentes de baterías, tecnologías de refinación. En otras palabras, toda la base material de la economía digital, energética y militar. Lo que hay que entender es que Occidente, durante mucho tiempo, pensó el poder militar desde la cima. El F-30 y 5 el portaaviones, el misil hipersónico. China, por su parte, ha consolidado metódicamente una parte de la base: extracción, refinación, transformación, materiales intermedios. Ahora bien, sin esa base, los sistemas avanzados no se detienen de inmediato, pero se vuelven más difíciles de producir, más costosos de mantener, tardan más en reemplazarse. En una crisis corta, eso no es necesariamente decisivo. En una guerra larga, eso puede volverse central. Así que la pregunta no es: ¿puede China presionar un botón e inmovilizar a los ejércitos occidentales mañana por la mañana? No. La verdadera pregunta es: ¿puede ralentizar su producción, complicar su mantenimiento y afectar su capacidad para resistir en una confrontación prolongada? Ahí, la respuesta se vuelve mucho más seria. Bienvenidos a Terra Bellum. En este video hablamos de una dependencia invisible, esa que pasa por los metales, los imanes, los componentes, las cadenas de suministro. Pero existe otra dependencia, más cotidiana, más personal y a menudo subestimada: nuestra exposición permanente en línea. Porque en el fondo, la soberanía no solo concierne a los estados, también tiene que ver con nuestros datos, nuestros accesos, nuestros dispositivos, nuestros hábitos digitales, y por eso este video está patrocinado por NordVPN. Con la suscripción básica de NordVPN, tienes una solución simple, rápida y completa para reforzar tu privacidad en Internet. NordVPN cifra tus datos de navegación, oculta tu dirección IP y te permite cambiar tu ubicación virtual. Muy práctico, por ejemplo, si estás en el extranjero y quieres acceder a ciertos contenidos regionales franceses. Y sobre todo, no es solo una VPN clásica. La oferta básica también incluye la protección contra amenazas. Amenazas que filtra tu tráfico, bloquea los dominios maliciosos, los intentos de phishing y los anuncios intrusivos que ralentizan la navegación. También tienes la vigilancia de la Dark Web. Si tus datos aparecen en una filtración, NordVPN te alerta y te indica los pasos a seguir para asegurar tus cuentas. Todo esto se puede usar en hasta 10 dispositivos simultáneamente: computadoras, teléfonos, tabletas, Apple TV o Android TV. Y NordVPN aplica una política de no registros. No se guarda ningún registro de la actividad de los usuarios. Si usas mi enlace en la descripción, obtienes 4 meses adicionales en las suscripciones de 2 años de NordVPN. En la suscripción básica, eso equivale a menos de 3 euros al mes, con una garantía de satisfacción o reembolso durante 30 días. Gracias a NordVPN por apoyar el canal. Ahora volvamos a otra forma de dependencia, la que podría, mañana, ralentizar a los ejércitos occidentales. Las tierras raras agrupan 17 elementos, los 15 lantánidos, a los que generalmente se les añade el escandio y el itrio. No todas son geológicamente raras, pero rara vez están disponibles en una forma simple de explotar. A menudo están mezcladas con otros minerales presentes en baja concentración, y su separación requiere procesos químicos complejos, costosos y contaminantes. Su importancia proviene de sus propiedades físicas. Algunas permiten producir imanes extremadamente potentes y compactos. Otras resisten altas temperaturas, mejoran la estabilidad de ciertos materiales, refuerzan láseres o forman parte de componentes electrónicos especializados.
En una economía moderna, por lo tanto, se encuentran en motores, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, sensores, radares, satélites, así como en sistemas de guía y equipos militares. Los más sensibles para la defensa son especialmente el neodimio y el praseodimio, que están en el corazón de los imanes de neodimio y hierro-boro, esenciales para obtener una gran potencia magnética en un volumen reducido. El disprosio y el terbio permiten que estos imanes conserven su rendimiento a altas temperaturas, lo cual es crucial en motores, actuadores o sistemas embarcados sometidos a condiciones extremas. El samario cobalto, por su parte, se utiliza cuando la resistencia al calor y a la corrosión se vuelve prioritaria. Esta precisión es importante porque los ejércitos occidentales dependen de la miniaturización y el rendimiento. Un avión de combate, un dron, un misil de crucero o un radar moderno no pueden simplemente reemplazar estos materiales por acero, cobre o aluminio sin perder rendimiento. Y en algunos casos existen sustitutos, pero a menudo son menos eficaces, más pesados, más caros o más difíciles de integrar. Así que el tema no es anecdótico. Las tierras raras representan solo una pequeña fracción de la masa de un equipo militar, pero pueden condicionar algunas de sus funciones más críticas. Eso es precisamente lo que hace que sus cadenas de suministro sean estratégicas. Hay que evitar un error común. China no posee todas las tierras raras del mundo. Estados Unidos, Australia, Canadá, Brasil, India y varios países africanos, Asia Central e incluso Groenlandia cuentan con recursos. Así que el problema no es únicamente la existencia del mineral. El verdadero obstáculo es industrial. Extraer un mineral no es suficiente. Luego, hay que triturarlo, concentrarlo, separar los diferentes elementos, producir óxidos de alta pureza, transformar esos óxidos en metales, fabricar aleaciones y después integrarlas en componentes certificados para la industria automotriz, aeronáutica, espacial o de defensa. Cada etapa requiere fábricas, habilidades, energía, manejo de residuos, volúmenes suficientes y clientes capaces de absorber la producción. Es en esta cadena completa donde China ha tomado una ventaja considerable. Este dominio no es una casualidad. Desde los años 80 y 90, Pekín ha apoyado esta industria. Aceptó costos ambientales importantes, consolidó sus empresas y se benefició del retiro occidental de segmentos considerados demasiado contaminantes o poco rentables. Los países occidentales conservaron las actividades más visibles y rentables: diseño, ensamblaje final, software y sistemas de armas. Dejaron ir gran parte de la química industrial y la transformación de materiales. Esto era coherente con una lógica de globalización donde los precios primaban sobre la soberanía. Pero en un contexto de rivalidad entre grandes potencias, esta elección se convierte en una vulnerabilidad. Ahora, China no solo controla minas, controla una capacidad de transformación que los demás no pueden reconstruir rápidamente. Una mina puede identificarse en un mapa. Una cadena de refinación y de imanes se construye en años, o incluso a veces en décadas. Y en una crisis estratégica, 5 o 10 años es muchísimo tiempo. Los ejércitos occidentales no solo consumen tierras raras, dependen de sistemas que utilizan tierras raras para mantener su ventaja cualitativa. Es una diferencia importante. Los aviones de combate modernos utilizan componentes a base de tierras raras en ciertos sistemas eléctricos, sensores, actuadores o subsistemas. Los drones utilizan motores, sensores, sistemas de estabilización y equipos electrónicos. Los misiles de precisión dependen de sistemas de guiado, superficies de control, componentes electrónicos y a veces de imanes especializados. Y en cuanto a los radares, los sonares, los satélites, los láseres y los equipos de visión nocturna o las municiones guiadas, también dependen de materiales críticos. El Departamento de Guerra estadounidense menciona los imanes a base de tierras raras en sistemas como el F-30 y 5, los submarinos Virginia, los drones, los radares, los misiles Tomahawk o las bombas guiadas Shotedam. No son equipos secundarios, son plataformas en el corazón del poder militar estadounidense. La paradoja es que la defensa representa una parte muy pequeña de la demanda mundial de tierras raras. La mayor parte de la demanda proviene del sector civil: vehículos eléctricos, turbinas eólicas, motores industriales,
centros de datos e incluso robótica. Por lo tanto, los ejércitos son políticamente prioritarios, pero económicamente minoritarios. Esto significa que el Pentágono, la Dirección General de Armamento Francesa o los ministerios europeos de defensa no controlan la cadena por sí solos. Dependen de un mercado mundial dominado por las necesidades civiles masivas. Si los fabricantes de automóviles, los fabricantes de baterías o los productores de turbinas eólicas sufren una escasez, compiten con las necesidades militares por los mismos materiales, los mismos imanes y a veces los mismos proveedores. Por lo tanto, el problema militar radica menos en el consumo directo de los ejércitos que en su dependencia de una base industrial global. Un ejército puede tener reservas de misiles, pero si las líneas de producción que deben reemplazar esos misiles dependen de componentes raros, la capacidad de regeneración se vuelve vulnerable. Ahora bien, una guerra moderna consume rápido. Ucrania lo ha demostrado. Los drones, las municiones y los vehículos son destruidos o desgastados continuamente. La cuestión no es solo tener el mejor equipo al inicio de un conflicto, la cuestión es poder reemplazarlos durante meses, incluso años. China no necesita prohibir brutalmente todas sus exportaciones para ejercer presión. Un embargo total sería espectacular, pero empujaría de inmediato a los occidentales a acelerar su desvinculación. Pekín tiene una herramienta más flexible: los controles de exportación. Desde 2023, China ha multiplicado las restricciones sobre varios materiales críticos, especialmente el galio, el germanio, el grafito o ciertos productos relacionados con las tierras raras. En abril de 2025, añadió controles sobre varias tierras raras pesadas y productos asociados, antes de ampliar aún más el dispositivo en octubre de 2025 a ciertos componentes, equipos y tecnologías relacionados con las tierras raras. La lógica no es solo comercial, es estratégica. Con un sistema de licencias, Pekín puede autorizar ciertos flujos, retrasar algunos expedientes, pedir información adicional, bloquear ciertos usos o crear una incertidumbre permanente sobre los plazos. Este tipo de herramienta es menos visible que un bloqueo, pero puede ser muy eficaz contra industrias organizadas con un sistema justo a tiempo. En la industria automotriz, aeronáutica o de defensa, un retraso en un componente puede bloquear toda una línea. Los industriales no siempre necesitan toneladas de materiales para quedar paralizados. A veces basta con que un imán específico, una aleación certificada o un componente calificado no se entregue a tiempo. Y es ahí donde la palanca china es peligrosa. No necesariamente busca eliminar el acceso, sino hacerlo incierto. La incertidumbre obliga a las empresas a almacenar más, a pagar más caro, a buscar proveedores alternativos, a revisar su plan de producción, a asegurar contratos más largos y, obviamente, a aceptar sobrecostos. El comercio mundial no desaparece, se vuelve condicional. Y en un mundo de rivalidad sistémica, la condición se convierte en un arma. Hay que responder sin exagerar. China no puede detener instantáneamente a los ejércitos occidentales. Estados Unidos y sus aliados cuentan con reservas, proveedores alternativos, minas fuera de China, programas de reciclaje y acuerdos con Australia, Japón, Canadá o la Unión Europea. Pero decir que Pekín no puede hacer nada sería igual de falso. China puede ralentizar ciertas producciones, encarecer los costos, perturbar los calendarios industriales y complicar el aumento de la producción en caso de crisis. El punto decisivo no es el equipo ya entregado. Un F-35 ya producido no deja de funcionar porque se le niegue una licencia a China. El problema tiene que ver con el mantenimiento, las piezas y la modernización. Las nuevas series, los misiles de reemplazo, los drones consumidos en masa y los radares por producir y los inventarios por reponer. En una confrontación corta, esta presión probablemente seguiría siendo absorbible. En una guerra prolongada, se vuelve mucho más seria. Un ejército moderno debe poder regenerar sus capacidades, reemplazar las pérdidas, reparar los sistemas dañados, producir nuevas municiones y mantener sus flotas disponibles. China tiene, por lo tanto, una palanca indirecta pero real para atacar el ritmo industrial del adversario, no para impedir que Occidente haga la guerra, sino para aumentar el costo y reducir la velocidad a la que puede mantener su esfuerzo. Esto es especialmente importante en un escenario en torno a Taiwán. Una crisis en el estrecho implicaría un consumo rápido de misiles, drones, municiones de precisión, sistemas de detección y medios navales o aéreos.
Si Pekín puede al mismo tiempo perturbar el acceso a ciertos materiales críticos, añade una presión industrial a la presión militar. Así que la palanca no es absoluta, pero sí es creíble. Los países occidentales han entendido el problema, pero la corrección tomará tiempo. Estados Unidos financia proyectos de cadena completa, desde la mina hasta el elemento. Europa busca extraer, transformar y reciclar más materiales críticos en su territorio, pero al mismo tiempo reducir su dependencia de un solo proveedor externo. Pero reconstruir una cadena industrial no se puede decretar. Se necesitan minas, fábricas, procesos de separación, capacidades de refinación, productores de aleaciones, fabricantes de imanes, normas, ingenieros y, por supuesto, financiamiento y clientes. Y también hay que aceptar los costos ambientales y políticos de estas industrias. Ese es uno de los grandes paradojas de los occidentales. Todos quieren soberanía industrial, pero muy pocos territorios quieren recibir las minas, las fábricas químicas, los desechos y las infraestructuras necesarias. También habrá que resolver el problema de la competitividad. Las cadenas chinas se benefician de la economía de escala, de un ecosistema ya establecido y de un apoyo político de larga data. Los proyectos occidentales a menudo tendrán que producir a un costo más alto, al menos al principio. Por lo tanto, los estados probablemente tendrán que garantizar precios, subsidiar ciertas capacidades y aceptar que la seguridad del suministro cuesta más que la optimización del mercado. La verdadera conclusión es menos espectacular que un escenario de parálisis total, pero más seria. China no puede inmovilizar a los ejércitos occidentales a corto plazo, pero puede afectar su resistencia industrial. Puede hacer que la guerra sea más cara, la producción más lenta, el mantenimiento más difícil y la planificación más incierta. Un avión de combate, un submarino, un misil o un dron son solo la parte final de una cadena que comienza en la geología, continúa en la química, pasa por el refinado y termina en un componente a veces diminuto pero indispensable. Durante mucho tiempo, Occidente consideró estas etapas como secundarias, porque eran contaminantes, poco rentables o poco valoradas políticamente. China, por su parte, entendió que podían convertirse en una palanca estratégica. La cuestión de las tierras raras obliga entonces a las potencias occidentales a volver a una realidad simple. No hay autonomía militar duradera sin una base industrial completa. Las doctrinas, los presupuestos y las alianzas cuentan, pero en una guerra larga, quienes controlan los materiales, las fábricas y los flujos también controlan parte del tiempo. Muchas gracias por haber visto este video. La aventura de Terrabellum lleva casi 8 años y sin ustedes esto no sería posible. Todavía hay casi el 45% de ustedes que ven nuestros videos sin estar suscritos. Sepan que es gratis y suscribirse, así como dar un me gusta, permite que YouTube promueva estos videos a más personas. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando este contenido para ustedes. Gracias y hasta el próximo domingo.